Pobrecito, pobrecito, las 9:18, hoy miércoles 22, amanecemos aquí en el Santiago Bernabéu. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora me estéis viendo, desde dónde me estéis viendo. Aquí estamos un día más desde este pedazo de plano angular, aquí en la esquina de la Torre B. Vemos cómo ya van quedando las dos guías simples completamente acopladas en la parte inferior de la viga corona. Y damos la bienvenida a una nueva guía sencilla, una nueva guía simple aquí en la esquina de la Torre B. Mirad cómo al final cada guía que van incorporando más a la izquierda, más al fondo está. Ya sabéis que está haciendo tope la Torre B. Ya sabéis que la parte superior de la guía tiene que ser más ancha. Aquí lo tenemos. Prueba de ello en nuestro canal. Por cierto, aún no la han descargado del camión, así que bueno, pues con calma vamos a seguir dando la vuelta. Mirad cómo siguen haciendo esas pedazos de estructuras. Ayer apenas no se veía en esta zona, pero mirad cómo están colocando esas conexiones para la parte inferior de las guías simples. Esas son las conexiones. A medida que van colocando, pues más grandes son, porque lo que decíamos, contra más llega a la torre, más profundidad tiene a la hora del tema de la fachada. Aquí están los pedazos de cracks planeando cómo va a ser esa bajada del camión, así que les dejo aquí relajándose y pensando en el temario, así que me voy a dar la vuelta. Hoy, igual que ayer, no sé si es una canción, pero mirad cómo está esto. Luego me echan la culpa a mí, me echan la bronca de que invado con un trípode que ni siquiera ocupa la mitad de un patinete de estos. Esto es increíble, estoy indignado. Me diréis que no es bonita, me diréis que no es bonita. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la Viga Museo. Hoy, ¿qué habíamos dicho? 22 de junio de 2022. Mirad cómo todavía siguen los cables de izado y esos elementos de izado a día de hoy por la mañana, así que luego estaremos todo el día para visualizar a ver si tenemos algún avance a lo que se refiere con nuestra queridísima Viga Museo. Tanto que tú a mí me rebotaste. Ella ya pa la pa fichao de mí, que hasta el número me maste. Estas son las estructuras que van subiendo a la parte superior de la Torre B. Ya van quedando poquitas, ya van quedando poquitas, las van subiendo ahí arribota, ahí. Poco a poco las van formando más. Y llegamos un día más al principio de la Castellana. De momento no llega la chapa de acero colaborante, la parte inferior a la Torre B no termina de llegar. Y lo que sí terminan de hacer es colocar la chapa de acero colaborante en la parte superior, y ahora lo veremos también en la parte del medio. ¿Cuándo? Ya ni me paro aquí. Bueno, las promesas se cumplen, así que este fin de semana me raparé al cero. Sí. Dos cosas. Bueno, esa era la primera. La segunda, necesito Playmobil. Tengo un pedazo de estadio que me regaló Manuel González y necesito Playmobil para ya empezar la temporada en agosto con los Playmobil deportivos. Tienen que ser jugadores, versión player, ¿vale? Ya sean, pues bueno, jugadores que hayan estado en el Real Madrid, jugadores que actualmente están en el Real Madrid, o simplemente aficionados con ropa de deporte. Si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios o que se ponga en contacto conmigo. Seguimos. Bueno, aquí estamos un día más en la Castellana, in the middle of the Castellana, en el medio de la Castellana. Ya tenemos la chapa de acero colaborante, la parte superior, toda la planta superior de la Viga Museo, y en toda la parte inferior, en toda la parte del medio, falta todavía la parte sur de lo que se diría el Santiago Bernabéu. Ahí lo tenemos, falta colocar todavía por esa parte. Y mientras tanto continúan dando ese par de apriete. Ahí lo vemos con esa pedazo de carraca. Entre dos personas tienen que dar ese par de apriete a esos últimos pernos que se han incorporado a esas conexiones por la parte norte de la Viga Museo, de la Museos Viga. Honduras nunca me defrauda. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la Torre C. Estamos aquí en la Torre C, casi abandonando ya nuestra queridísima avenida La Castellana. Y mirad cómo siguen las plataformas, esas bases que van a poner al ladito de la Torre C para hacer ese elevador de servicios. Y parece que en esa parte de ahí ya han terminado de instalar esas piezas, de hacer esas piezas, y ya están colocados en unos apoyos. Así que me da a mí que eso es inminente. Lo van a subir a ese lado de ahí, va a ser inminentus. Como también ha sido inminentus el cerramiento de esta esquina de la Torre C. Mirad lo que queda, prácticamente no queda nada. Continuamos.
alguna que otra plataforma esperando aquí les den el permiso y el visto bueno. Y mirad, hoy la temperatura que tenemos son las 9:29 y mirad la temperatura que tenemos, 16 grados hoy en la capital. Sufrimos una pequeña burrasca, pero creo que el fin de semana vuelven a subir, así que fijaros, la semana pasada a 40 grados y hoy a 16. No podía haber sido al revés, que la semana pasada es cuando estuve con manga larga para el tema del láser y ahora esta semana ya hace frío. Venga ya, hombre. Me encanta esta imagen desde la esquina de la Torre C. Mucho material aquí acopiado, ahí lo vemos, a la esquina de la Torre C, a los pies de la Torre C que diga. Y estas conexiones negras que tenemos aquí, grises oscuras, imagino que serán para las futuras guías simples que coloquen aquí en la esquina, en la parte inferior de la viga corona. ¡Mancho! ¡Manolillo! Y los trabajos que no cesan en el interior de la Castellana. Ahí están justo pues enfrente de la Torre C, ¿sí? Ahí están, vale que te pego a trabajar. Bueno, bienvenidos a Rafael Salgado. Bienvenidos a esta lúgubre y sombría calle, denominada también Fondo Norte, o como diría un tal JR, Fondus Nortus. Y aquí seguimos esperando a que coloquen esas bases entre costilla y costilla para hacer el elevador de servicios, que de momento ya sabéis que están esos apoyos puestos en las costillas, pero aún no los han puesto. Yo creo que es inminente, pero vamos a esperar, no seamos impacientes. Giramos la mirada a la izquierda y vemos cómo han colocado ya esos tramos de escaleras en la parte inferior, aquí justo encima de la puerta 23, y cómo siguen trabajando hasta una plataforma, una cesta incrustada ahí en su interior para seguir pues lo que parece que está soldando. Yo me atrevería a decir que están soldando, y de momento esta parte de aquí sigue un poco paralizada en la conexión de nuevas piezas. Las próximas guías que tengamos aquí van a ser simples y van a ser igual que simétricamente que en la Torre B. Conectarán aquí, aquí y las pletinas aquí de momento no están instaladas, porque ya sabéis que en el otro lado, en la Torre B, en este lado de aquí, están las pletinas blancas, que son las que conectan directamente con la guía en la parte inferior, con las pedazos de piezas grises que hemos visto en la esquina de la Torre C. Pero mientras tanto, aquí en Rafael Salgado se limitan a conectar las conexiones, a instalar las conexiones entre las guías ya incorporadas. Puertos de Radio Cronsus totalmente cerrados. Y aquí tenemos a las pedazos de cracks que se unirán entre medias de las costillas y costillas, entre las guías. Y aquí tenemos estas piezas que vinieron ayer y que son la novedad, la grande novedad en el día de ayer. Y es que algunos dicen que pueden que sean los rieles que se ponen en la cubierta sobre las que después instalan las lamas. Otros dicen que pueden que sean las piezas para los soportes de las lamas, que luego se puedan orientar mecánicamente. Pero de momento aquí continúan. ¡Ay, ay, qué graciosito, por favor! Un mini dumper. ¡Ay, el mini dumper! ¡Ay, muy chiquitito! ¡Mira qué chiquitito! De momento continúan aquí. ¡Hola, Fondo Norte! ¡Hola, José Luis! Cada vez me encanta más esta obra. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Rafael Salgado, a la mitad de Rafael Salgado, justo en el Fondo Norte, donde estamos aquí divisando como... Bueno, estoy flipando. ¿Veis al fondo al trabajador? A ver si se ve. A ver si se ve. Bueno, está ahí un poco escondido ahora con el contraste de la luz del sol y demás. No se ve, pero ya tiene una profundidad claramente exaltosa, ¿eh? Tiene una profundidad, yo diría, de unos 2 metros. Esa parte de esas zanjas que están haciendo ahí, enfrente justo de las puertas. Van a subir esta carretilla. Parece que a lo alto del Santiago Bernabéu lo van a meter al interior. Y de momento aquí en el lado izquierdo, justo al lado de la Torre D, tenemos más lamas para seguir cubriendo esta cubierta norte. Que de momento tenemos que irnos muy para la izquierda aquí, en Padre Damián, para ver desde lejos como está todo en pendiente, esto hacia arriba. Y la cubierta está ahí, se puede ver un poco desde la calle todo lo que están haciendo en la cubierta, un poquito nada más. Llegando a la Torre D divisamos demasiado escombro por la zona, tenemos las lamas a nuestra derecha y ahí al fondo, justo enfrente de la puerta 43, tenemos esos apoyos que utilizan para las pedazos de vigas que llegan aquí, esos pedazos de izados, que me imagino que en el día de hoy tendrán que utilizarlos porque ayer llegó otra pedazo de viga que vais a flipar ahora mismo. Continuamos teniendo los dos anillos totalmente demolidos aquí en la Torre D. Ahí tenemos al fondo un montón de escombros, chatarra diría yo, ahí vemos, están a tope con la chatarra. Escombros por ahí también,
contenedores por ahí. Y un día más que agradecemos para estar aquí junto a vosotros en la Torre D, para mostraros los mejores avances de las obras del Santiago Bernabéu, donde de momento parece que esta zona de aquí parece que está un poco paralizada. Ya sabéis que colocaron muchísimas piezas para hacer el futuro Skybar y que han colocado muchísima chapa de acero colaborante tanto en la planta inferior como en la planta superior, y que parece que está todo un poquito paralizado por la instalación, esa nueva llegada de las vigas para seguir haciendo la viga corona a su paso por el lateral este. Oye, esta silueta en la fachada, a que parece un revólver, ¿a que sí? Decidme que sí. Y aquí estamos ya entre la Torre D y el Torreón, donde ya sabéis que colocaron esa mini estructura con esas escaleras ya también incorporadas justo encima de esa pedazo de pieza. Parece que la grúa que tenemos aquí detrás, Gruma, continúa sujetando la pieza que ayer mostramos en un directo. Ahí vemos cómo siguen las eslingas sujetando la pieza. Y aquí estamos junto a la puerta 55, donde ya sabéis que estaba la antigua entrada inexistente del tour, ese futuro tour que iban a hacer aquí provisional en el lateral este, donde han quitado todos los carteles en los torreones, han quitado el pasillito que había en la puerta hacia el interior. Y que mirad el montón de chatarra que tenemos ahí al fondo, que yo mido 1,70 y yo creo que básicamente, bueno, mirad en la cabina del camión, os podéis hacer una idea, y es más o menos a la altura, ahí lo vemos, a la altura de la cabina del camión. Es que son unos genios, son unos genios. Clara prueba de que todavía están con la viga es esta. Madre mía, como te ven la cara, eso te revienta. Y mientras tanto el ruido no para, ese dando aprietes ahí en la parte de la viga de cierre, en la tripota del nuevo edificio. Y estábamos deseando tener grada prefabricada, ¿no? Pues aquí la tenemos, descargando del pedazo de camión que acaba de llegar aquí a In the Middle of the Padre Damián. Más camiones que abandonan la zona. Y mirad las pedazos de vigas que tenemos ahí al fondo, que van a subir en brevas al nuevo edificio. Hasta tienen las eslingas puestas y todo, Y aquí justo delante de nosotros la grada prefabricada que están descargando, más luego al fondo. Ahí tenemos al fondo, al fondito, ahí lo vemos, más chapa para el nuevo edificio, todo lleno de nuevo material, nuevo material en la zona. El Bernabéu se blinda de mucho material. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y activa la campanita, muy importante, ya sabéis, activa la campanita para que YouTube te notifique de los directos y vídeos que voy subiendo. Y no sé por qué me da, pero van a empezar con la viga corona aquí en el lado sur. Han traído esa mini conexión como trajeron el otro día en la parte de Padre Damián, en el lado norte, y ahora en este pedazo de tráiler han traído esa conexión aquí, lo más cercano a Sagrados Corazones y a la Torre A. Así que me da a mí que hoy vamos a ver espectáculo aquí en este lado del Santiago Bernabéu. Y estamos aquí ya en Sagrados Corazones, tenemos ahí material acopiado en la rotonda, justo dentro de la rotonda, así que vamos a ir para allá para tocar las piezas. Quiero sentirme privilegiado. Corremos para que no nos pillen. Y tenemos una pedazo de góndola vacía, totalmente vacía, y aquí tenemos estas conexiones que yo creo que son las que colocan en la parte inferior de las guías simples. Ahí vemos unas medidas y otras medidas, y estas son las que van debajo de las guías simples. Me atrevería a decir que es esto, ¿no? ¿Qué creéis? Lo tocamos. Bueno, pues aquí están acopiadas justo en Sagrados Corazones, aquí donde está mítica rotonda, donde se han celebrado muchísimas remontadas a lo largo de la historia del Real Madrid, sobre todo esta temporada, Así que nada, bienvenidos un día más a Sagrados Corazones. Hoy es miércoles 22 de junio de 2022 y aquí estamos visualizando todas las novedades en el día de hoy. Vamos a ver qué pasará en el día de hoy. Estaremos todo el día. Ya sabéis que aquí en cualquier momento te puede llegar hasta Florentino Pérez. Y ahí vemos cómo continúan colocando nuevas piezas en el interior del nuevo edificio. Mirad cómo asoma ya toda la cara externa del nuevo edificio, cómo va ganando volumen, Cómo va ganando volumen. Han traído grada prefabricada y en este caso están descargando también ahora mismo tramos de escaleras también rojas, ahí lo vemos, de ese pedazo de tráiler parece ser. Y
me da a mí que van a empezar ya con la grada prefabricada, no sé en qué ámbito, en qué zona, pero bueno, veremos dónde lo van a instalar. Parece que han traído también otra de las nuevas conexiones para prolongar la Viga Corona aquí por el lado sur, y de momento la zona del futuro Sky Bar aquí encima de la Torre A, que sigue prácticamente igual, eso que teníamos muchísimas piezas justo debajo de la Torre A, parece que ha cesado un poco ese chorreo de piezas a esa zona. Otra toma desde la parte inferior del futuro Sky Bar, donde ya sabéis que de momento colocaron esa chapa de acero colaborante en la parte de la derecha y continúa todo igual. Parece que al fondo veis que todavía se sigue viendo el cielo, todavía no han techado esa primera capa. Con esa primera capa en esta esquina de la torre viene un camión de aguado, veremos si hay sorpresa. Ya ves que si hay sorpresa, una pedazo de sorpresa, es una celosía. Así que nada, nos quedamos aquí en la puerta de acceso para ver cómo lo descargan. Ya sabéis que esta pedazo de grúa es la encargada de bajar esa celosía, luego sacarán ese carro de transporte que lo dejan en esta zona de aquí y luego con esa ayudan a transportarlo a esa zona. Así que vamos a hacer un pedazo de directo aquí en el canal para todos vosotros. Vamos para allá. La cosa se está complicando. Adelante, atrás. Bueno, pues acabamos directus aquí en la Torre B. Muchas gracias a todos un día más por haber estado en el directo. Y por cierto, muchas felicidades a Mancho, que hoy es su cumpleaños. Lo hemos dicho en el directo, pero aún así, felicidades, Mancho. Aquí vemos la nueva estructura que tenemos ahora mismo, nuevísima, aquí en la parte de la Torre B, y que han colocado para reforzar esas dos guías simples que han incorporado en estos días pasados. Así que lo dicho, muchas gracias a todos un día más por ese pedazo de apoyo que tenéis. Espero que os hayan gustado los timelapse que he hecho en el día de hoy y nos vemos muy pronto. Suscríbete. Chao, chao, chao. Hasta luego. A la Madrid.